Cuando hablamos de terapias sistémicas contra el cáncer, podemos, podemos relacionarla, este tipo de terapia con varios target o objetivos que queremos lograr. Están los tratamientos paliativos, que consiste en un tratamiento que no es curativo, simplemente es ayudarle a la calidad de vida al paciente, eh, mejorando, pues, digamos, no mejorando la supervivencia, sino más bien la calidad de vida del paciente. Cuando tenemos cuando queremos un tratamiento curativo, es un tratamiento que va encaminado a erradicar, pues, por completo la enfermedad. Una terapia de salvamento es aquella que usamos cuando una terapia primaria ha fallado. Eso se ve mucho en las terapias de oncohematológicas. Las terapias neoadyuvantes, esa es la que vemos generalmente en nuestros servicios de cirugía, que son terapias que se hacen previamente antes del tratamiento quirúrgico para reducir la masa tumoral. La adyuvante es la que hacemos posteriormente para erradicar esas células que quedaron después de la terapia quirúrgica. Una de las terapias que, aunque no es tan sistémica, es más localizada, es la radioterapia. Aquí tenemos el caso de un paciente que fue sometido a esta y que va a un procedimiento endoscópico, le quieren realizar una gastrostomía. Pero ¿qué encuentran? Un paciente con un trismo severo, una mucositis severa ocasionada por la radiación. La radiación tiene dos mecanismos de daño. Un daño directo, que es aquel daño que genera directamente sobre el ADN, inhibiendo, pues, la replicación de este. Y un daño secundario es que cuando por el sobrecalentamiento de las moléculas de agua se liberan radicales de oxígeno, también dañando el ADN. ¿Qué podemos encontrar a nivel de cabeza y cuello en esos pacientes derivado, pues, a la lesión? Encontramos una lesión en las mucosas, una mucositis, un edema en la vía aérea, un edema en la vía digestiva. Luego de esa inflamación aguda podemos encontrar ya lo que es una fibrosis en los tejidos circunvecinos, como por ejemplo los tejidos musculares cercanos a la cabeza y al cuello. Para abordar la vía aérea de estos pacientes se han generado una cantidad digamos, de score para poderlos abordar de manera segura y poder derivar así mejor nuestros recursos. Este score fue publicado en el 2018 y tiene como un importante mecanismo de abordaje es que incluye la radioterapia. Entonces, el score evalúa tres condiciones. El tumor que tengamos, si el paciente fue expuesto o no a radioterapia y si ha tenido cirugías previas al abordaje de la vía aérea. Si tenemos un paciente con un tumor que tiene un tamaño mínimo, ese es un paciente que tiene un bajo riesgo, digamos, un efecto mínimo, se calificaría con un score de 0 en la escala del tamaño del tumor. Un paciente que ya tiene un tumor que ocasiona un efecto en la vía aérea, pero que no es severo, solamente tiene una disnea leve y no tiene estridor, es un paciente que se considera con un efecto moderado, y un paciente que ya está en la vía laringea, por ejemplo, un tumor laríngeo y genera estridor, es un paciente con un efecto severo. Siguiendo con la escala, teniendo en cuenta los efectos de la radiación, tenemos un paciente que tiene un efecto mínimo, que solamente encontramos hallazgos mínimos en la piel, eritema. Tenemos los pacientes con efecto moderado, que son aquellos pacientes que tienen un efecto de fibrosis leve, pero que no tienen ningún tipo de dificultad en sus movimientos. En un efecto severo se consideran los pacientes que tienen mucositis aguda y que tienen ya un efecto alterado, pues, en la motilidad cervical. Si además de estos, los pacientes ya tienen una vía aérea ya comprometida, ya abordada, con colgajos libres y demás, son pacientes que van aumentando el riesgo, van a volver más complicado nuestro abordaje en la vía aérea. Sumando todos estos puntos, podemos así predecir qué vamos a hacer, cómo vamos a abordar esa vía aérea. Si el paciente es de riesgo bajo, podemos hacer una inducción anestésica
convencional bajo anestesia general sin problema. Si es un paciente de ya bajo riesgo y tiene un puntaje 1, lo que se aconseja es siempre abordarlo con un videolaringoscopio en un paciente bajo anestesia general. Si el paciente ya tiene un efecto moderado en adelante, lo que se aconseja es siempre usar una fibra óptica en un paciente despierto para evitar pues, problemas. Y si a medida que avance el problema, entre más severo, tenemos que considerar siempre tener a la mano el recurso de una traqueostomía. Si el paciente ya tiene un riesgo excepcionalmente alto, que son aquellos pacientes que tienen masas por debajo de la carina, son pacientes que deben ser abordados con un ECMO de entrada. Las terapias sistémicas incluyen la quimioterapia, que es la que conocemos inicialmente, que son los agentes que actúan sobre el sobrecrecimiento y actúan sobre el DNA. Las terapias dirigidas, que son aquellas terapias que actúan sobre receptores específicos que hacen que, digamos, el cáncer no se replique, hacen parte de las terapias dirigidas. La inmunoterapia son aquellas terapias que ayudan a las células, sobre todo a los linfocitos, a desinhibirse y poder actuar sobre las células cancerígenas. La hormonoterapia, las conocemos, son todas aquellas que actúan sobre los receptores hormonales, como el tamoxifeno y los que se usan en el tratamiento del cáncer de próstata, por ejemplo. Y las terapias génicas son cuando hacemos modificaciones directamente pues, en el ADN y queremos inhibir unos oncogenes que tenga ese paciente. Este es un paciente que fue sometido a una mastectomía y que fue sometido a quimioterapia, un tratamiento con trastuzumab, un inhibidor de la tirosina quinasa, y además recibe tamoxifeno. Ahora viene a un reemplazo de cadera y tiene todos estos antecedentes. Es muy importante cuando vamos a abordar un paciente que va a ser llevado a cirugía y que fue puesto en la terapia sistémica, saber cuál recibe, los efectos adversos que ésta presenta y cómo valoramos o cómo estratificamos el riesgo de cada terapia y de esa manera poderle intervenir. En ese paciente, por ejemplo, está recibiendo un anticuerpo monoclonal que inhibe la tirosina quinasa, que es el trastuzumab. Es un altamente cardiotóxico, de los más cardiotóxicos, sobre todo cuando los combinamos con los agentes como la antraciclina. Ese es un listado de los medicamentos que son potencialmente cardiotóxicos. La toxicidad cardiovascular se puede presentar de dos maneras: la difusión cardíaca, que son aquellas que son directamente los miocitos. Todos estos agentes pueden afectar también la replicación de ciertas proteínas a nivel de estos y afectarlos, volverlos disfuncionales y ocasionar insuficiencia cardíaca, miocardiopatía y daño miocárdico. O pueden tener un efecto vascular periférico, ocasionando vasoconstricción, como los inhibidores del crecimiento de endotelio vascular. O algunos que pueden ocasionar arritmias o prolongaciones del QT, o algunos como el tamoxifeno que pueden generar hipercoagulabilidad. Tenemos que estratificar muy bien el riesgo y saber qué tiene nuestro paciente, qué factores de riesgo y dónde lo vamos a ubicar. Lo más importante aquí es saber qué factores de riesgo establecidos tiene, si es hipertenso mal controlado, si el paciente es diabético mal controlado, si tiene una enfermedad cardiovascular de base, y de acuerdo a la terapia que el paciente reciba, digamos que decusamos el riesgo y podemos considerar si son pacientes de alto o muy alto riesgo, que son los que más debemos identificar. Según las guías de cardio-oncología de la Sociedad Europea, la fase de vigilancia siempre debe hacerse durante el diagnóstico, durante el tratamiento y hasta el primer año, y pueden haber seguimientos después. Aquí lo más importante es, si el paciente tiene un riesgo moderado, debe ser derivado generalmente a cardiología. Estos pacientes generalmente tienen un control de ecocardiograma al inicio, al mes, al tercer mes y a los 12 meses.
Si nos llega un paciente a nuestra evaluación preoperatoria y no tiene este examen recientemente, debemos solicitarlo. Eso es un paciente con un cáncer testicular que fue sometido a una terapia con bleomicina hace 2 años. Ahora viene a una cirugía de laparoscopia, una Locolelab, y le encontraron una difusión de monóxido de carbono alrededor del 60%. No tiene ninguna disfunción cardíaca. ¿Qué es importante aquí? Conocer la bleomicina. La bleomicina es un medicamento que es altamente tóxico para el pulmón. Su mecanismo de acción principal es que inhibe o se disminuye la producción de enzimas protectoras, enzimas protectoras a los radicales libres. Hay una disminución de estas, por lo tanto esos pacientes tienen una pobre tolerancia al aumento del oxígeno. Al haber más oxígeno y no tener estas enzimas, puede haber más liberación de estos radicales libres, más lesión del epitelio pulmonar, más fibrosis. Por lo tanto, siempre tenemos que tener mucho cuidado con la administración de esta terapia de oxígeno. Los pacientes con mayor riesgo son los pacientes de edad avanzada, los pacientes que tienen insuficiencia renal porque se prolonga el efecto del medicamento, los pacientes que han recibido radio previa y los pacientes fumadores. Y los pacientes que han tenido, por ejemplo, exposición previa al oxígeno antes de la terapia. Ahí les recuerdo, la bleomicina hace generar más radicales libres. Es muy importante conocerla, es muy importante saber que debemos que tener mucho cuidado con, con la concentración de oxígeno que vamos a usar. Cuando el paciente va a una cirugía es muy importante reconocer ciertos riesgos. Saber que el paciente no tenga exposición a la bleomicina en los últimos 6 o 12 meses, que el paciente no tenga una enfermedad preexistente, que no tenga síntomas respiratorios al momento que nos llega la valoración, que no tenga un paciente que no tenga una dosis acumulada pues importante de bleomicina y si ha tenido radioterapia previa, pues que digamos empeora pues el problema pulmonar. Que no tenga otros factores de riesgo como el tabaquismo o, como ya he dicho antes, el consumo de oxígeno previo. Los pacientes que tienen una difusión de CO2 menor del 60% son un paciente de alto riesgo de complicaciones en el postoperatorio. Hay que tener mucho cuidado con estos pacientes, al igual que los pacientes que tienen una difusión de monóxido de carbono por debajo del 40%, es una contraindicación muy relativa para ciertas cirugías mayores. Muy importante el manejo perioperatorio, mantener FiO2 por debajo del 30%, las estrategias protectoras con PIP, antes de subir fracciones inspiradas de oxígeno, pensar en el PIP como una maniobra para mejorar la oxigenación de estos pacientes. El oxígeno es el peor enemigo de estos pacientes. Y el objetivo siempre de la saturación, que es hasta 92%. Eso es un caso de un paciente que va a una cirugía de ortopedia, fue sometido a una terapia con vincristina por un linfoma y va a una cirugía de reducción de fractura de radio. La pregunta es un paciente que tuvo una neuropatía periférica y vamos a colocar un bloqueo. ¿Qué hacemos? ¿Se beneficia o no? La neuropatía por agentes citotóxicos o agentes que usamos con la terapia anticáncer, la prevalencia de la lesión de los pacientes que son sometidos a esta terapia, la prevalencia de enfermedad neurológica degenerativa y neuropatía es esta del 42%, siendo los platinos y los taxanos los que más riesgo tienen. Así que el grupo de pacientes con cáncer de pulmón también son los que más se asocian a tener neuropatías. Entonces, mucho cuidado con los pacientes que reciben ese grupo de medicamentos. Perdón, se me devolvió. Esos son los pacientes que tienen más riesgo o los medicamentos que más tienen riesgo de generar lesión neurológica, que son los platinos,
Y mucho cuidado con algunos inhibidores de los proteasomas y los pacientes que usamos para inmunoterapia. Los pacientes con los que usamos inmunoterapia, al haber una inhibición de la respuesta de los linfocitos, esos pueden generar enfermedades autoinmunes muy severas a nivel neuromuscular, como es un Guillain-Barré o unas reacciones severas como una miastenia gravis. Los pacientes que fueron expuestos a una terapia sistémica, vienen a nosotros y pensamos en una neuroaxial o un bloqueo regional, debemos tener en cuenta que tenemos que evaluar neurológicamente previamente. Para eso existen ciertas escalas. Esta es la escala de la OMS para valorar el impacto de lesión que tiene cada paciente. Entonces, saber en qué punto está nuestro paciente, si tiene una neuropatía. La neuropatía de por sí no contraindica absolutamente el uso de terapia neuroaxial, pero sí debemos hablar muy bien con el paciente, saber que si tenemos una lesión asociada a nuestro acto anestésico puede empeorar la lesión previa que haya tenido el paciente. Así no la tengo ahora y haya mejorado con el anestésico local. Potencialmente puede empeorar el daño. Si el paciente le sospechamos alguna lesión asociada a inmunoterapia, algunos efectos de disautonomía asociada a esta, tenemos que tener un control adecuado de la hemodinamia y un monitoreo muy cercano en estos pacientes. Como importante, recordemos, el tamoxifeno es un medicamento que usamos frecuentemente, muchas veces no lo suspendemos, la mayoría no lo hacemos. En cirugías con alto riesgo tromboembólico, como el reemplazo que acabamos de ver, tenemos que considerar previamente, siempre hablando con el médico tratante, de una suspensión de 2 a 4 semanas, porque se incrementa el riesgo de fenómenos trombóticos. Y en los pacientes que van a ser sometidos a colgajos microvasculares, ya hay metaanálisis que dicen que es una posibilidad de que pueda haber una disfunción del colgajo. Entonces, se aconseja en muchos casos suspenderlo para este tipo de pacientes. Recordemos este medicamento, el bevacizumab. Ese medicamento puede disminuir la cicatrización, puede generar mayores complicaciones como dehiscencia de sutura y filtración de heridas. Muchos recomiendan suspender los 21 días antes de la cirugía. Gracias. En este código QR pueden encontrar la biografía que utilicé. Gracias.